Tremenda la revelación que tenemos en este vídeo, sí, porque tenemos las pruebas fehacientes de la ludopatía que padece Ursula von der Leyen y algunos otros mandatarios europeos. Sí, la tenemos aquí, la vamos a ver en este vídeo. Hay conductas que han sido grabadas y muestran precisamente el mecanismo del ludópata que tiene atrapada a von der Leyen, a Kaja Kallas, a Friedrich Merz y algún otro mandatario europeo. Macron es otro. Keir Starmer también está allí. Pedro Sánchez no podemos decir, Pedro Sánchez tiene otro tipo de cuestiones. Tampoco podemos decir lo mismo de Giorgia Meloni, pero que duda cabe de que estos que te acabo de comentar, al menos los primeros cuatro, sí que padecen de ludopatía. Ha sido contrastado y vamos a ver las pruebas en este vídeo. Acompáñame porque te vas a sorprender. Vamos con el vídeo. Mira, el mecanismo de la ludopatía es un mecanismo muy sencillo. Se basa esencialmente en la adquisición de un patrón de conducta tipificado, estandarizado, repetitivo, que la persona repite de forma compulsiva porque está basado en un mecanismo de recompensa. Recompensa ya sea recibida realmente o esperada, es decir, que a veces el simple pensamiento, la simple expectativa de recibir esa recompensa genera toda una serie de procesos mentales que están asociados también a la liberación de una serie de neurotransmisores que fijan precisamente esa conducta que al final la persona repite, repite, repite y muchas veces ni siquiera es capaz de ponerle freno porque se convierte básicamente en un mecanismo automatizado casi que posee a la persona. Y más aún cuando la conducta está asociada, como en el caso de los mandatarios que te he comentado, a comportamientos expuestos socialmente, es decir, que tiene una alta carga de deseabilidad social, es decir, que la recompensa podría venir en forma de votos, de consenso público, de aceptación del cargo y de la figura en cuestión. Todo esto se incrementa, se amplifica e incluso lleva a las personas a una conducta prácticamente delirante, una disociación de la realidad. Ya pierden el contacto de la realidad, son incapaces de diferenciar lo que es su expectativa, es decir, su fantasía, de lo que son los hechos en sí, distorsionan su percepción y ojo, cuando esto además se asocia a perfiles con ciertos rasgos narcisistas, es decir, con la necesidad de proteger su autoestima y por tanto no querer reconocer sus errores, esto se convierte en una ruina no solo para ellos, sino para todo el dinero que ellos administran para sus familias. Y cuando son políticos que administran el dinero y juegan al póker o al juego al que están adictos con el dinero de los demás, se convierte en las ruinas de esas personas, de los demás. En este caso somos nosotros. Y uno de los mejores ejemplos para precisamente confirmarte, demostrarte de que Ursula von der Leyen, esos mandatarios, padecen de ludopatía, es la guerra en Ucrania y la situación a la que han llegado con la guerra de Ucrania. Una guerra que es perdida, que pero ellos rehúsan admitir que se ha perdido, porque admitirlo sería admitir su derrota, admitir su posicionamiento desde el principio, que fue con el lado incorrecto de la historia. Y ahora no saben cómo salir de ahí y lo único que les queda es una huida hacia adelante, una huida marcada básicamente por su fantasía, por una huida de la realidad. Tan es así que en los últimos días, desde que se supo que Donald Trump y Vladimir Putin iban a celebrar esa cumbre para poner fin a la guerra, trataron de cualquier manera de, primero, participar en esa cumbre, que no por otra razón también se ha realizado en Alaska, lejos de los focos mediáticos, un lugar donde no es fácil llegar para quienes quieren presionar, en sitios donde son fácilmente ocultables tanto Donald Trump como Vladimir Putin, eso es importante, y además un lugar donde no llega la Corte Penal Internacional. No olvidemos que sobre Vladimir Putin está pendiente una orden de captura, por tanto no se podría haber realizado tal como quería Giorgia Meloni esa cumbre en Roma. ¿Por qué? Bueno, porque de llegar Putin a Roma se tendría que haber aplicado, puesto que el Tratado de la Corte Penal Internacional es precisamente un tratado de Roma, firmado en Roma, se tendría que haber aplicado el tratado y por tanto se tendría que haber detenido a Vladimir Putin. Se le quiere dar todas las garantías del mundo a Putin, razón por la cual
van a un lugar donde no es nada fácil llegar, ni siquiera para Greta Thunberg o aquellos antisistema que pretenden boicotear eso. Los sorosianos, las ONGs de Soros, que tal como han movido la revolución de colorines en distintos países, podrían, sabiendo que esos intereses globalistas mueven a von der Leyen y mueven a los mandatarios que te he mencionado, Starmer, Merz y Macron, bueno, va a ser difícil que todos esos activistas, todas esas ONGs, todo ese ejército sorosiano pueda llegar a incordiarles en Anchorage, en Alaska, a Putin y Trump. Realmente bien elegido el lugar, pero claro, es como si Donald Trump y Vladimir Putin fueran a jugar a un casino en el que prácticamente no pueden entrar los principales ludópatas. Von der Leyen, Starmer, Merz y Macron. Y entonces, ¿qué es lo que se han inventado? Tratar de sabotear, boicotear ese encuentro y lanzar comunicados y esto otro, hacer aspavientos. Tan es así que tenemos un primer comunicado de Ursula von der Leyen tratando de sentar normas acerca de esa reunión, como si ella contara algo. Fíjate, Ursula von der Leyen, un post del 12 de agosto, dice: la Unión Europea acoge con el presidente de los Estados Unidos los esfuerzos realizados para lograr una paz justa y duradera, siempre con este lema, paz justa y duradera. Uno, que respete el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial. Las negociaciones exigen un alto al fuego o una reducción de las hostilidades. La Unión Europea seguirá apoyando el derecho de Ucrania a decidir su propio futuro. ¿De qué? ¿De qué vas, von der Leyen? Poniendo condiciones en una mesa en la que no ha sido invitada. Dice, uno, como diciendo, poniendo condiciones, uno, que se respete el derecho internacional. ¿Cuándo lo habéis respetado? ¿Cuándo lo habéis respetado? Apoyando la revolución de colores, la revolución naranja, el Euromaidán. ¿Cuándo? Saltándose todos los acuerdos de Minsk. ¿Cuándo habéis respetado vosotros el derecho internacional? La negociación exigen. ¿Qué exigen? La negociación. ¿Qué está exigiendo? ¿En qué posición está von der Leyen para exigir algo? Es terrible esto. Muestra cómo los dispuestos quieren entrar en la negociación a la que no han sido invitados y que no hayan sido invitados es la derrota, la demostración de que ellos son irrelevantes, no cuentan nada. Están haciendo aspavientos en redes sociales para dar a ver que cuentan algo y están intentando entrar, han intentado entrar a lo largo de estos días por la puerta trasera en la negociación a través de declaraciones como esta de von der Leyen o como esta de Kaja Kallas. ¿Eh? La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia. ¿Qué presión sobre Rusia? Si Rusia es la que está metiendo presión a Ucrania, es la que está avanzando sobre todos los frentes. Ucrania no ha sabido detenerla. Ha perdido 2 millones de vidas. Una generación entera entre los 25 y los 35 años prácticamente ha sido obliterada, ha sido un holocausto para los jóvenes ucranianos. Son la manera como pondremos fin, fíjate, la presión sobre Rusia son la manera como pondremos fin a esta guerra, evitaremos futuras agresiones rusas. ¿Tú crees que estas son las palabras de alguien que quiere la paz? ¿De verdad? Pues como no lo están consiguiendo, están tratando de lograrlo a través de comunicados y a través de la manipulación de los medios occidentales, ¿no? Todo apesta a intereses, burdos intereses por parte de Ucrania de hacer saltar todas las posibilidades de paz, debemos alcanzar una paz justa y duradera, el lema de los dispuestos, que respete la independencia y la soberanía de Ucrania. Eso significa debemos seguir la guerra porque Putin no va a aceptar nuestras exigencias porque nosotros somos los buenos y somos los que tenemos razón, aunque estemos perdiendo. ¿Eh? Y dice, nada de Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos. Qué bonito, ¿no? Nada de Ucrania sin Ucrania. Pero si Ucrania nunca ha contado aquí, si Ucrania siempre ha sido el monigote de trapo que han vapuleado, que han utilizado, que habéis utilizado todos para mandar dinero, para establecer desvíos de fondos, operaciones financieras muy turbias. De hecho, hay algo que ha ocurrido recientemente, aquí lo dice el asistente de la condesa, 1.100 millones de euros para Ucrania en mayo de 2024, pero lo que peligran son las pensiones y la sanidad pública. No es magia, son tus impuestos. Y hay otra cuestión, esto sí que es de este año también. Transparencia reclama al gobierno los detalles del acuerdo con Ucrania que Sánchez firmó con Zelensky. No ha habido respuesta a la petición particular sobre el expediente y sus efectos en el gasto público. Cuidado con esto, porque hay operaciones muy turbias por parte de todos los países acerca de cómo se ha dado dinero a Ucrania
Un dinero que hasta ha servido para pagarle el sueldo a los funcionarios ucranianos, porque Ucrania está en bancarrota. Hércules decía, hace una semana, julio de este año, esta semana Zelensky ha exigido a los europeos que paguen parte del sueldo de los soldados ucranianos. A la vez, la Unión Europea sigue tirando miles de millones en una guerra perdida. Mientras los europeos afrontan la inflación, deuda y precariedad disparadas, Bruselas continúa alimentando la guerra en Ucrania con dinero público. Los Estados miembros ya han gastado 59.600, vamos, 60.000 millones de euros en apoyo militar, incluidos los 6.100 millones en armas, 372 millones en entrenamiento y en total más de 6 billones de euros si se suman todas las partidas movilizadas desde el 2022. Todo mientras nuestros servicios públicos se deterioran y los impuestos suben. Surge una pregunta: ¿a quién estamos armando? Porque cada vez hay menos ucranianos dispuestos a luchar o vivos. El país sufre una crisis demográfica, económica y moral nunca antes vista. La economía está al borde del colapso, con inflación del 11,2, fuga de mano de obra, impuestos militares al alza y un sistema energético devastado. A eso se suma el reclutamiento forzoso y el miedo generalizado. Hombres huidos, familias rotas, reclutadores secuestrando civiles en plena calle. Es ya un Estado fallido. Mientras tanto, Bruselas insiste en vender el sueño europeo a un país que ni antes de la guerra cumplía los criterios de adhesión. Hablar de una Ucrania miembro de la Unión Europea antes de 2030 es pura propaganda. No se cumplen ni se cumplirán los requisitos sobre derechos humanos o Estado de Derecho. La guerra no solo no acerca a Ucrania a Europa, sino que la aleja. Y la Unión Europea, en lugar de velar por sus ciudadanos, está quemando dinero de los europeos y fomentando la pérdida de vidas de los ucranianos en un conflicto ajeno y estéril. Esto no es solidaridad, es suicidio político. Palabras que me encuentran muy de acuerdo con esta visión, la verdad, y que ponen de manifiesto el complejo del ludópata en el que han caído los mandatarios europeos, el complejo del ludópata que se basa en la falacia del coste hundido, es decir, que te cuesta mucho más renunciar a algo cuando has invertido un dinero, un esfuerzo o incluso emocionalmente te has comprometido con algo, tan es así que te resulta muy difícil abandonar un camino incluso cuando ese camino te trae resultados negativos, no eres capaz de verlos y entras en un callejón sin salida, en un embudo que es el embudo del ludópata, querer seguir apostando, esperando la próxima jugada a ver si rascas o ganas algo. Y a este mecanismo del coste hundido hay que añadirle el complejo narcisista de la clase política actual europea, que no quiere asumir ninguna responsabilidad frente a su electorado, no quiere ver que está perdiendo, no quiere dar a ver nunca un error y huye y huye y huye bajo un mecanismo escapista de su propia autoestima. No es más que un mecanismo de protección de su propia autoestima o de su propia reputación, porque saben que pagarían las consecuencias de las siguientes elecciones en gasto reputacional de todos estos errores. Y allí es donde se libra prácticamente la batalla psicológica de una clase política hundida, una clase política narcisista, una clase política de gente que se ha convertido en ludópatas del poder, enganchados a la maquinita traga perra con un pequeño detalle que la perras, el dinero, se los estamos dando nosotros. El juego se los estamos financiando nosotros, los europeos, que cada vez vemos más mermado nuestro poder adquisitivo y observamos un empobrecimiento galopante. Por cierto, empobrecimiento que en España estamos sufriendo mucho a causa de esta persona que ni siquiera ha podido entrar en la reunión de más alto nivel con Donald Trump. Lo tenemos aquí con una serie de pantallas de Zoom. Esta fue la reunión de segundo nivel a la que se pudo apuntar Pedro Sánchez porque no le dejaron comer en la mesa de los mayores, donde se jugaban realmente, se tomaban las decisiones. Esta es la pantalla de la reunión importante. Pedro Sánchez que precisamente envuelto en ese narcisismo y en querer vender y manipular a la sociedad, pero no te creas, los demás hacen lo mismo, nos vende la idea que es algo relevante cuando, sin embargo, ha sido relegado a una posición de segundo nivel, porque obviamente no puede ser excluido, al principio lo fue, porque Donald Trump no se fía de él. Echó por atrás verbalmente lo que se había comprometido, que era el gasto del 5% en gasto militar, en la reunión de la OTAN, dejando en evidencia a Donald Trump diciendo que no pagará ese 5%, aunque lo había firmado, engañando a los españoles diciendo que no lo había firmado. Tremendo. Y también después con ese contrato con la empresa china Huawei para que Huawei guarde las comunicaciones de la policía, las grabaciones de todas las comunicaciones de Estado
cosas importantísimas porque pueden ser elementos de espionaje para el gobierno chino, que tiene un acuerdo con Huawei precisamente para que Huawei ceda toda la información que pueda ser de interés estratégico para el Partido Comunista Chino. Esto no le ha gustado a Donald Trump. En Europa la gente ya ha calado a Pedro Sánchez, sabe que no se puede fiar de él, pero cuidado, no es que te puedas fiar de estos bien dispuestos, porque son la misma calaña. Son la misma calaña. Lo que pasa es que Pedro Sánchez quizá es un nivel más. Y te lo puedo decir porque, por ejemplo, esos paquetes de sanciones, ¿de qué han servido esos paquetes de sanciones si al final lo que han demostrado es precisamente que esta guerra no ha terminado y que Rusia la está ganando? Ellos siguen queriendo estar en la mesa de los mayores, ellos también. Es decir, que Pedro Sánchez no está en la mesa de los mayores de Europa y los mayores de Europa no están en la mesa de los que se reparten el mundo, que son Putin y Trump. ¿Pero por qué no están? Porque han demostrado su total irrelevancia en capacidad. Y claro, aquí tenemos a una Rusia que advierte además, porque claro, en base a toda esa situación, tratan los europeos ya totalmente acorralados, tratan de afrontar esta situación recuperando parte del dinero y diciendo, vamos a confiscar los activos rusos que congelamos. Cuidado, porque no te pertenecen. Es decir, encima de haber perdido lo tuyo metiéndote a jugar a un juego que no sabes jugar o para el que no estás preparado, ahora pretendes robarle el dinero al que te ha ganado en la partida de póker, co- cogiendo sus fondos congelados. Cuidado. Esto es lo que se decía precisamente, la advertencia que se ha dado desde Rusia. Rusia ha advertido de una respuesta dolorosa al uso de sus activos por parte de la Unión Europea. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexei Fadev, ha declarado este miércoles por la mañana, que cualquier intento de utilizar los activos rusos congelados en el extranjero provocará una respuesta dolorosa, afirmando que Rusia tiene derecho a aplicar contramedidas. Sus comentarios se han producido después de que la Unión Europea anunciara que transferirá 1.600 millones de euros en intereses de los activos rusos a Ucrania. La Unión Europea ya ha enviado otros 2 tramos a Ucrania en julio de 2024 y abril de 2025. Fadeyev pues ha reiterado en esa comparecencia con los medios que la postura de Moscú sobre Ucrania no ha cambiado de momento y además ha afirmado que su estatus neutral y no alineado es la mejor garantía de una paz confiable y duradera, así como un requisito objetivo para la solución más rápida posible. Así, paz, solución justa y duradera, y en base a ese relato yo me legitimo para robarte el dinero que me has ganado, o mejor dicho, que yo he perdido por haberme metido a un juego al que no sé jugar. No sé, esta clase política europea se parece psicológicamente a los parvularios, ¿no? A los niños de un parvulario, que se pelean por un juguete y están ahí, ay, 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 es mío, no, es mío, no es mío. Una actitud infantil de gente que no asume su responsabilidad, porque temen realmente verse señalados y pagar electoralmente las consecuencias de ello. Porque si estalla la paz, van a quedar en evidencia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Europa está en condiciones de exigir algo? ¿Crees que es mejor finalizar la guerra y asumir pérdida y que cada cual asuma su responsabilidad a seguir que la gente se mate persiguiendo un sueño, un cuento romántico acerca de la posibilidad de que en algún momento esto pueda mejorar? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a que esto lo hagan con tu dinero? ¿Te has enriquecido tú o has prosperado económicamente a lo largo de estos años de guerra? ¿O esta guerra te ha más bien empobrecido? Piénsalo, porque ahí será cuando tendrás que exigirle responsabilidades a tus mandatarios, a tus políticos, en el momento en el que haya elecciones. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.